Buenas tardes. Hoy el grupo número 4 nos encontramos junto al señor Alberto Masferrer con preguntas acerca de tres de sus obras, El mínimo vital, Leer y escribir, así como El dinero maldito. Gracias por estar aquí, señor Masferrer. Gracias a ustedes. Empezamos con la entrevista. Buenas tardes, mi nombre es Denis Funes. Le quería hacer unas preguntas. Dime. ¿Qué es lo que lo motivó a realizar leer y escribir? La desigualdad se daba en esa época con el monopolio de tierra, el cual solo era para unos ricos. Pero la mayoría de salvadoreños no trataban la manera de prepararse para seguir adelante. La manera de salir adelante es la lectura, una herramienta por la cual el hombre saldrá de la ignorancia. La lectura debe ser un hábito en sus vidas, pero no deben leer por leer, sino leer por aprender y comprender, para salir del analfabetismo en el que nos encontrábamos en aquellos días. Comprendo su manera de pensar. La lectura lo es todo, pero la buena lectura, claro. ¿Y de pruebas, cuál considera usted que usó para apoyar sus afirmaciones? Pues una de tantas podría ser la disertación de personas analfabetas sin querer superarse, por eso los comparo con países como Dinamarca o Alemania, entre otros. Estos países se superan fácilmente ya que se alejan del el egoísmo y ponen en práctica la fraternidad y solidaridad, logrando un caudal de conocimientos populares. Le entiendo, señor Masferrer. Esta es mi última pregunta. ¿Cuál cree usted que es el párrafo que más significativo en su texto? Pues, entre muchos, uno sería porque toda ciencia está en los libros y en la vida, y el que sabe leer y observar posee el secreto de la sabiduría. Gracias por sus respuestas. Feliz día. Mucho gusto, señor Ferrer. Mi nombre es Emily López y pues las preguntas son específicamente sobre una de sus obras y es Mínimo Vital. La primera pregunta es, ¿qué era lo que quería transmitir mediante el mínimo vital? Mucho gusto, Emily. Bueno, lo que quiero transmitir es un concepto de esperanza y de fe, una manera nueva, sencilla y justa de comprender y de sentir las relaciones humanas. Tiene mucho sentido ahora que lo veo desde esa perspectiva. Bueno, la siguiente pregunta es respecto a una frase que el mínimo vital dice y es, confórmate con imprescindible, conténtate con que se te asegura que es indispensable. ¿A qué se refería con esa frase? Lo que quiero expresar con esa frase es el deber de aprender a vivir con lo que se tiene. Y si se quiere tener algo más, pues hacer un esfuerzo extra. Muy sabia respuesta. Muchas gracias por responder mis preguntas. Señor Masferrer, soy Leslie Pacheco y hoy tengo el gusto de hacer unas preguntas acerca de su obra El dinero maldito. Mi primera pregunta es, ¿por qué piensa que las mujeres pueden ser las redentoras del dinero maldito? ¿Por qué no triunfaríais ustedes, las mujeres? Son la base de nuestros hijos, importantes en nuestros padres, los maridos, en nuestros hermanos también, en todos, pues todos se someten a su dulzura y a su gracia. Muchas gracias por su respuesta. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Por qué sugería que la calle en que vivía debería de haberse llamado Calle de la Muerte? Pues, niña, porque a 6 cuadras oeste me quedaba el hospital, donde va a todas horas una caravana de dolientes. A 5 cuadras, en dirección contraria, me quedan 3 estancos donde se bebe día y noche, y enfrente de mí, a 1 cuadra nada más, está la penitenciaría donde viven los criminales de palitos. Wow, tiene razón en querer llamarle así. Y ya como última pregunta, usted mencionó
que en nuestro país nos hemos dedicado con afán a sembrar ebriedad. ¿Por qué tiene esa opinión? Porque desde entonces teníamos el 60% de los delitos, más el 50% de los huérfanos que acoge el hospicio y el 50% de los enfermos que van al hospital, sin contar que vamos muy adelantados en constituir un pueblo de enfermos, débiles e impulsivos. Muchas gracias por responderme mis preguntas. Y nada. Continuando con las preguntas de mi compañera Leslie, soy Génesis Hellebuck y mis preguntas son, ¿nos puede contar un dato de ti que no conozcamos? Sí, con mucho gusto. Fui el director de una campaña política en 1930 que llevó a la presidencia a Arturo Araujo, y ese mismo año fui elegido como diputado nacional. Esa respuesta no la sabía y es muy interesante. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo crees que el alcoholismo afecta a la sociedad? Ya que después de leer Dinero Maldito me la he preguntado. El alcohol va más allá de ser una bebida. Cambia tu estado de ánimo, caes en una mentira que te hace sentir, pensar y hacer cosas de las cuales no estás consciente totalmente. Se ven muchos ebrios hoy en día en las calles, cantinas pagando, unos pelean, otros matan y abandonan a su familia, las dejan sin dinero o agarran enfermedades. En muchas familias sucede y eso causa el impacto social. Tienes razón. Y mi última pregunta es, ¿piensas que existen algunas acciones que pueden erradicar este problema? La respuesta a tu pregunta es sí. Las acciones que pueden cambiar esto son concientizar a los vendedores de ese veneno a que no sigan más. El dinero que consigan con esto es dinero maldito para construir nuevas sociedades sin este vicio y ayudar a los que lo poseen. Crear nuevos y diferentes tipos de diversiones para así quitarle la importancia a esas cantinas, enseñando a los demás sobre la consecuencia y lo adictivo que puede ser ese vicio, así como fomentar de ninguna manera este tipo de vicios al beber. Todos juntos debemos presionar para evitar el daño que causa este. Gracias por responder mis preguntas, señor Masferrer. Buenas tardes, señor Malferrer. Entrevista con Diego Espinosa, su servidor. Buenas tardes, Diego. En su ensayo, plantea que las personas deben poseer requisitos mínimos para su buena y feliz existencia, algo que hoy en día también podemos comparar con los derechos humanos. ¿Nos podría explicar la diferencia entre el concepto de derechos, así como el del mínimo vital? Considero que tu respuesta está en tu propia pregunta. No es la diferencia, sino en qué se parecen. No siempre se cumplió eso que tú dices, pero en ambas se empieza por uno mismo. En ambas se crea luego de seguirlas al pie de la letra una sociedad buena. Pero para no dejarte con esa duda, los derechos velan por una dignidad de la persona, mientras el mínimo vital vela por algo mucho más importante, su felicidad. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es con respecto al significado y lo que usted quiere decir cuando menciona que no existe ningún tipo de trabajo o de creación individual. Quiere decir que nuestros logros son parte de la filosofía de comunidad que maneja en su libro. Más bien que la comunidad es la base de la filosofía. Todas las acciones que has realizado son producto de las personas a tu alrededor. Tu madre, tu padre, con sus valores, tus maestros con tu conocimiento, ingenieros y programadores con el mismísimo objeto en que ves esto. Incluso mi obra, con mayor humildad y más clara visión de las cosas, la hubiera llamado nuestra obra. Pero no todo es así. Siempre cada individuo dejará algo suyo en su creación. Muchas gracias, señor. Y como tercera y última pregunta también,
¿Cómo define el cumplimiento y el buen estado que asegura el mínimo vital a la población y a los menos desfavorecidos? El mínimo vital no es un artificio legislativo, tampoco una religión, sino una filosofía y un derecho. Todo empieza con la niñez. El asegurarle zapatos, comida y condiciones básicas es un muy pequeño costo, pero una gran acción por el futuro de nuestro país. Muchas gracias, señor, y gracias por venir y por su tiempo. Es bueno saber que aún en estos tiempos están presentes mis obras, pero asegúrense de estudiarlas y seguirlas igualmente. Muchas gracias a ustedes.